Hola, buenas. Hola, hola. Hola. Vamos a ver si se conecta Bruno, que aquí está. Aquí estoy. Apañado. Apañadito. Todos los temas digitales y tecnológicos. Siempre igual, ¿eh? Ya, Bueno, con Norman el último pasó igual. Que ya. hay un iPad y Instagram deben estar cabreados y de repente no me dejaba crear un vídeo en directo. O sea, igual, igual. Bueno, Pues bueno, ya estamos aquí. ya estamos aquí. Pues nada, yo creo que mientras se va conectando gente y si no, pues esperamos un poco, pero bueno, Sí, vamos a hacer un directo hoy. Bueno, yo soy Raúl, los que me conocéis, llevo masculinidad subversiva y poca cosa más, divulgación de masculinidades y sexualidad. Y bueno, y Bruno, que se presente él. bueno, pues yo soy Bruno, yo soy sexólogo y tampoco tengo mucho más que decir, soy sexólogo. Los que me siguen ya sabéis que mi interés va por el tema de lo que suelen llamar sexualidades no normativas, que nosotros llamamos minorías eróticas, pero también me interesa mucho el tema del deseo. Y por eso estamos hoy un poco Raúl y yo aquí, porque creemos que hay pues muchas confusiones que además favorecen malentendidos, problemas e incluso violencias en algunos sentidos, ¿no? Entonces queríamos hablar un poquito de esto. Y sobre todo también que si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, nos la vayáis diciendo. Y en la medida que podamos, porque esto del directo es muy rápido, iremos respondiendo. Sí, nuestra intención es que ahora explicará un poco Bruno de manera un poco más técnica de qué hablamos de deseo y de excitación, ¿no? Qué diferencias existen, que tendemos a verlo todo como algo que va correlativo y luego ya sí que nos meteremos como a hablar de cosas un poco más llevadas a lo relacional, ¿no? Y cómo pueden influir todo esto, pues bueno, cuando al final estamos relacionándonos con personas y incluso los malestares que se generan en uno mismo y en la otra parte al ver que estas respuestas como que no se sincronizan de alguna manera, ¿no? Y bueno, eso, que todo lo que queráis comentar, preguntar si tenéis dudas, exponer alguna, o sea, alguna, cualquier cuestión que os venga, pues intentaremos contestarlas. Así que, Pues, bueno, yo creo que vamos a empezar. venga. O sea, que quieres que empiece echando una chapa. Vale. Sí, para que la Pues, gente vaya entrando en calor. vale. Pues sexológicamente, o sea, en el lenguaje de la calle hay un problema. Y es que, como hemos comentado más de una vez, tanto Raúl como yo en Instagram precisamente, se tiende a confundir un montón de procesos diferentes y se tiende a creer que son uno y lo mismo, ¿no? Y al creer que son uno y lo mismo, pues como decíamos, se generan un montón de problemas de todo tipo. Yo creo que la principal confusión que hay, y es por la que tiene el título que tiene este directo, es entre deseo y excitación. En sexología, si nos ponemos muy, muy finos, muy ortodoxos, decimos que el deseo es el anhelo del otro. Es decir, es el que te guste a alguien, es el que quieras compartir con alguien, es el dar digamos, un lugar especial en el mundo a una persona con la que quieres generar intimidades y que también buscas que en cierta medida te reconozca de la misma manera que tú le reconoces en el mundo, ¿no? Es decir, es alguien que te hace sentir vulnerable, vulnerable de una forma concreta y especial, y cuya vulnerabilidad también hace que tú te sientas acompañada, por decirlo de alguna manera. Y desees, pues, generar estos espacios de intimidad. Lo que ocurre es que en nuestro mundo hay un relato, y es un relato muy terrible. En lugar de usar deseo, que parece como un palabra muy técnico, voy a hablar de si te gusta a alguien, ¿no? Que es algo que podemos entender todas. Y, por ejemplo, cuando se trabaja en educación sexual con chavales, chavalas jóvenes, pues decir te gusta a alguien es una buena expresión. Tendemos a creer que te guste a alguien auténticamente implica excitación sexual. Y aunque excitación sexual no es un término muy sexológico en el fondo, también lo voy a utilizar para que nos entendamos todas, ¿vale? Para que no haya quedar aquí como una chapa. Y la cosa, Creemos, Bruno,
una cosa que creo que es importante, que no, creo que lo has comentado, pero bueno, pues por apuntarlo, que cuando hablamos de desear a alguien, o sea, tenemos que ver en el otro, ¿no? En ese otro sujeto, un igual en el sentido de que estamos como en posiciones igual, o sea, no sé cómo decirlo, igualitarias, o sea, que no estoy yo con mi deseo por encima de la otra persona, es decir, que compartimos ese deseo porque nos vemos como iguales, ¿no? Por así decirlo. Claro, lo que hace el deseo, para que se pueda producir deseo, lo primero es que implica un reconocimiento del otro como tan humano como uno mismo. Claro, esto es un tema. Muchas veces, cuando se generan otredades, las otredades sirven, digamos, para deshumanizar, objetivizar a determinados sujetos o grupos de sujetos y para así poder ejercer violencia sobre ellos. El tema del deseo erótico, que sería el deseo del que hablamos mayoritariamente en sexología, aunque otras ciencias, otros saberes hablan del deseo en otros términos, no vamos a entrar ahí ahora, pero el tema del deseo erótico es que lo mínimo que pide es que asumamos que el otro es tan humano como nosotras mismas. No deseamos a alguien a quien no vemos como un igual. Es decir, el deseo humaniza, muestra la vulnerabilidad del otro y muestra nuestra propia vulnerabilidad. Esto es un poco filosófico, esto sería un poco lo que se conoce en filosofía como teoría de la alteridad, ¿no? Esto de Manuel Levinas y de una serie de gente muy concreta. Pero es cierto, cuando nos gusta a alguien, si nos gusta es porque le consideramos tan digno al menos como nos consideramos dignas a nosotras. Esto lo hemos experimentado todas. No vas, no, el chico que me gusta, pues considero, no, el chico que me gusta tiene una entidad muy concreta en el mundo que como mínimo es la misma que la nuestra, como mínimo. Aunque normalmente tengamos a darle más entidad que a nosotras mismas, ¿no? Y claro, a lo que iba es que tendemos a pensar que deseo y excitación sexual tienen que ir siempre de la mano. Y esto no es así. El deseo es el deseo. Y la excitación es la excitación. Y la excitación se puede dar por el deseo, y muchas veces van de la mano, pero no tenemos que olvidar que aunque el deseo pueda favorecer la excitación no deja de ser un fenómeno fisiológico, puramente fisiológico, mediado por una serie de factores externos e internos. Voy a hacer un ejemplo que a la gente al principio le suele dejar un poco descolocada, pero para que nos entendamos. La excitación es un fenómeno fisiológico sobre el que los seres humanos no tenemos ningún tipo de control. De hecho, es muy paradójico, porque además intentamos controlarlo, menos podemos controlarlo. Por ejemplo, mucha gente con pene hemos experimentado esto. Ay, 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 que quiero tener una erección, que quiero tener una erección, que quiero tener una erección. Además quieres tener una erección, además buscas tener una erección, que es un signo claro de excitación en una persona con pene, menos llega a la erección. La erección llega cuando te despreocupas por la erección. Y lo mismo con el orgasmo. Si estás ahí neurotizándote, el orgasmo, que venga el orgasmo, que venga el orgasmo, que venga el orgasmo. El orgasmo no viene. El orgasmo aparece cuando nos dejamos llevar, ¿no? Entonces, son fenómenos muy paradójicos en el sentido de que la voluntad de los sujetos no cuenta para nada. Ansiedad por rendimiento, efectivamente. O ansiedad performativa, que también se le llama. Nuestra voluntad no está ahí. No podemos hacer nada. Y bueno, yo no soy un fisiólogo, yo soy sexólogo, pero en el ámbito de la filosofía. Raúl, que está estudiando sexología ahora mismo, es más fisiólogo que yo, porque él es fisioterapeuta, pero no, y esto es así. Tú tienes un conocimiento práctico de fisiología humana mucho mejor que el que tenga yo, por mucho que me haya estudiado los mecanismos fisiológicos de todo esto. Quiero decir que voy a poner un ejemplo que es llamativo, porque a la gente al principio le descoloca, pero es muy similar. Por ejemplo, excitarse y orgasmar tienen muchas similitudes con la náusea y el vómito. Porque son fenómenos mediados por el sistema nervioso autónomo que se producen por una serie de estímulos, quiera o no quiera el sujeto. Quieras o no quieras, se van a producir. Entonces, claro, si estamos equiparando deseo y excitación, muchísimos problemas de pareja, de repente, se vuelven terribles. Porque si creemos que si no nos excita nuestra pareja en un momento dado, por las razones que fuere, la excitación
está muy mediada por los condicionantes externos, por estímulos externos. Estrés, ansiedad, una mala digestión, un puñetero resfriado. O sea, la excitación es un fenómeno muy complejo que incluye desde, bueno, una cantidad de bioquímica increíble, neurotransmisores, hormonas, etcétera, etcétera, el sistema circulatorio. Bueno, hay un montón de cosas dentro de nuestra fisiología que hacen posible lo que estamos llamando ahora mismo excitación sexual, aunque a mí no me gusta llamarlo así, ¿no? Entonces, un fallo en cualquiera de estos diferentes aspectos de nuestra fisiología puede producir que la excitación no aparezca. Y si nos creemos que deseo y excitación son lo mismo y la excitación no aparece, porque chica, llevas toda la semana currando de cajera en el súper y además llegas a casa y hay que ir a buscar a la cría al colegio y te llama tu hermano, ya ha tenido otra vez movida y estás muy triste y estresada, pues es probable que todos estos estímulos que producen un estrés, una ansiedad importante, hagan que la excitación no aparezca por ningún lado. Entonces, si decimos que deseo y excitación son lo mismo, en casos como este, se puede llegar a asumir que no se desea al otro, porque que no te gusta el otro, porque no te ponga como una burra en ese momento. Cuando son dos fenómenos que no tienen nada que ver en absoluto. Aunque se puedan dar juntos, y muchas veces se den juntos, son dos fenómenos diferentes. Y siempre hay que pensarlos como fenómenos diferentes. Una cosa que a mí me interesa mucho y que yo hago mucho énfasis en el aula con adultos, con monitores de educación sexual, es también lo contrario, ¿no? Porque aquí ahora estábamos hablando de, digamos, problemas de pareja, problemas relativamente benignos. Y es que en esta cultura nuestra, en la que deseo y excitación es lo mismo, durante mucho tiempo una de las grandes violencias que han sufrido las mujeres cis, en este caso estoy hablando, es una violencia jurídica, por decirlo de algún modo, que es la noción, esto incluso apareció en el juicio de la manada, de que si en una agresión sexual hay algún indicio de excitación, es que se deseaba. No, perdonen ustedes. Perdonen ustedes. La excitación puede aparecer en situaciones de estrés y ansiedad precisamente por teoría, por transferencia excitativa del sistema nervioso autónomo y no tiene nada que ver con el deseo o el placer de la persona que está siendo agredida. Esto hay que tenerlo siempre muy claro. Siempre muy claro. Y esto es algo que se ha utilizado contra las víctimas de violación sistemáticamente durante muchísimo tiempo. ¿Y de dónde viene? Bueno, parte del patriarcado, que ya sabemos, del profundo desconocimiento que tiene la mayoría de la gente de cómo funciona la sexualidad humana. O sea, cualquier persona que tiene una mínima noción de sexualidad humana es consciente de que estos dos fenómenos se dan por separados. Os voy a poner un ejemplo. Hay gente con pene que tiene eyaculaciones involuntarias en montañas rusas. Y esto es debido a que la bioquímica que se produce durante la excitación sexual y la excitación que se produce en la montaña rusa y la excitación del sistema nervioso autónomo son muy similares y pueden producir una eyaculación involuntaria. O sea, es que, por ejemplo, hay tres hormonas, tres neurotransmisores que están muy presentes tanto en la reacción fisiológica del miedo como en la de la excitación sexual, que son la testosterona, la adrenalina y la noradrenalina. Y las tres se producen igual en un encuentro deseado y placentero, escapando de un oso que te persigue por el bosque para devorarte, o en una montaña rusa. Y una vez que el sistema nervioso autónomo se pone en marcha, se pueden producir efectos paradójicos. Entonces, de hecho, la ciencia, o sea, la ciencia en el sentido más neurológico o fisiológico, no los sexólogos, ni siquiera, o sea, quiero decir que ni siquiera los neurólogos, etcétera, etcétera, entienden muy bien el mecanismo de la orgasmación. Es un mecanismo al que todavía falta mucho trabajo para comprender del todo. Así que asumirlo como una manifestación del deseo
es, bueno, como mínimo aventurado. Como mínimo. Y esto Bueno, es un bueno. poco el tecnicismo que me había pedido Raúl, que tampoco creo que sea técnico. No, no, o sea, creo que era la introducción que necesitábamos para saber de dónde estamos, ¿no? Porque al final, claro, a mí todo esto, como has puesto ahora, por ejemplo, en el caso de estas respuestas excitatorias que pueden ocurrir o no ocurrir en función del contexto, que como muchas veces incluso no hay una asociación del cerebro a según qué tipo de estímulo que tú quizás no estás deseando, ¿no? En este caso, como estábamos hablando, por ejemplo, como con lo que es la violación, ¿no? Que de pronto puede provocar una respuesta, pero es que además están todos estos coaches de la manipulación, como llamo yo, en vez de la seducción, que siempre están como hablando desde un lugar de fíjate en sus respuestas, ¿no? Que está teniendo como unas respuestas de excitación esta persona para supuestamente desde ahí seguir entrando como que te está dando camino a que tú continúes, ¿no? Todo este rollo de las No, pupilas, son todo este respuestas de rollo de... miedo, son respuestas de miedo, porque la dilatación de la pupila es un fenómeno producido de nuevo por el sistema nervioso autónomo y se da en muchas reacciones diferentes del sistema nervioso autónomo, como la midriasis, los ojos brillantes, que se dan tanto en la respuesta del miedo como en la respuesta de excitación sexual. O sea, esta gente lo que está midiendo en realidad es si la otra persona está en lo que suelen llamar fight or flight, o sea, escapar o salir corriendo, que es una respuesta defensiva ante el miedo. A mí, como me gustan mucho lo de los datos, yo hoy por la tarde, como iba a salir este tema, me he estado estudiando este tema. Y lo malo es que hay muy pocos trabajos. Pero todos los trabajos que hay, he encontrado uno de 2010, uno de 1977 y otro de 2004, dan la misma estadística. Son trabajos que están hechos todos con mujeres cis. Esto aviso. El 4%, bueno, es entre el 4 y el 5% de víctimas, sí, eso es, pelear o salir corriendo, de víctimas de agresión sexual con manipulación genital, orgasman. Y es terrible porque en uno de estos trabajos, que no es cuantitativo, sino que es cualitativo, y recogen no testimonios de víctimas, sino de trabajadores sanitarios de primera línea que atienden a víctimas en hospitales, hay una declaración, que la voy a leer literalmente, de una enfermera ginecológica que ha tratado a muchísimas mujeres víctimas de agresión sexual, que dice que entre aquellas que han experimentado orgasmación y son capaces de verbalizarlo, porque lo que también dice es que muchas, por la culpa, vergüenza, etcétera, que sienten por esto, pues claro, en este ambiente cultural, además, la vivencia es terrorífica, ¿no? Me han violado y encima he orgasmado, lo cual genera una vivencia horrible para la víctima. Pues ella usa una frase que dice que es la frase que más ha escuchado, y es "My body let me down", mi cuerpo me ha traicionado. O sea, ¿qué nivel de sufrimiento psíquico tiene que tener una persona para decirle a una enfermera, después de una agresión sexual, mi cuerpo me ha traicionado? Y este sufrimiento psíquico se produce por este relato, según el cual deseo, excitación sexual y orgasmo van de la mano. Y no es así. Es que no es así. O sea, y vamos a poner un ejemplo más profano, un ejemplo menos terrorífico. ¿Cuántas pajas nos hemos hecho sin ningún tipo de deseo, sin ningún tipo de, casi ni de autoerotismo, sin autoerótica de por medio, simple y llanamente para echarnos la siesta? En el que el orgasmo y la vivencia del orgasmo tampoco han sido, pero simplemente buscábamos los beneficios bioquímicos que producen oxitocina, etcétera, etcétera, que producen cierta relajación. Si es que lo que importa, y ya después te dejo, pero es que yo ya he entrado en fase, tú ya me No, conoces. no, no, sí, pero sí, es maravilloso, sí. Sí, yo soy tu discípulo, Bruno, si ya lo sabes. O sea, yo entro en fase de hablar y ya me pierdo, ¿no? Pero decir, lo importante no es si se produce un fenómeno fisiológico concreto o no. Sea el orgasmo o sea el vómito, o sea el estornudo. Da lo mismo. Lo importante es la vivencia que tenemos de ese fenómeno. Y vuelvo al vómito. Voy a volver al vómito. Hay peña que le flipa.
intento decir esta burrada en directo, el peña de hombres, mujeres y personas no binarias a quienes les flipa que les metan la polla hasta el corvejón y que les dé náusea. Les encanta. Pero lo que no les encanta a esas personas es que vaya ¿cómo se dice? Perdona, que me he quedado tonto un segundo. Que les vaya el médico a mirarles las amígdalas y les meta el palo del médico hasta el fondo y les provoque una arcada. En ambos casos hay arcada, pero la vivencia de la arcada es lo que importa. Pero, o más fácil todavía, yo voy donde ti, que somos dos tíos, que nos tenemos cariño, que hablamos, que no sé qué, no sé cuál, nos encontramos y te doy 2 besos, y la sensorial, o sea, y la vivencia de esos 2 besos es de amistad, cariño, ternura, etc. Llega un desconocido por la calle, random, y te da 2 besos, y la sensorialidad de los 2 besos va a ser igual, es la misma. Pero la vivencia de esos 2 besos es de extrañamiento, rarunismo, agresión. Claro, es que la sensorialidad no es lo que importa, la fisiología no es lo que importa es el contexto en el que se da esa sensorialidad, esa manifestación fisiológica. Lo importante es el contexto, y es el contexto el que nos hace vivirlo de una forma positiva, benéfica, placentera, satisfactoria o sufriente, terrorífica, monstruosa y dañina. Es el contexto. Entonces, yo ya aprovecho para una cosa. Yo es que ya estoy harto de que estemos todo el rato como intentando vender el orgasmo como si fuera lo máximo. El orgasmo a cualquier precio, ¿no? Pues no, el orgasmo a cualquier precio no. Porque lo que importa es el contexto situacional del orgasmo concreto, no el orgasmo. O sea, yo entiendo que hay empresas que se hacen multimillonarias vendiendo aparatejos que producen muchos orgasmos. Y que los llaman, bueno, no voy a nombrarlos, no sé que me metan una demanda judicial por una chorrada, pero ya sabemos cómo los llaman. ¿De verdad eso es la satisfacción? ¿Eso es la satisfacción? Esto es la satisfacción. Un mero proceso fisiológico, producto de una serie de estímulos muy concretos. ¿O es el contexto en el que se da esto? Es la vivencia del orgasmo lo que da la satisfacción. Un segundico, Bruno, que han hecho una pregunta justo que está en relación al contexto. Dicen que desde, no, bueno, ahora que vamos a esto, que desde dónde cultivamos el contexto para la experiencia sana, ¿no? Bueno, que creo que es una pregunta muy amplia porque tampoco es que exista, que al final una experiencia o una vivencia que de alguna manera, o sea, que reconociblemente que genere un bienestar, etcétera, que como hay tantos factores que influyen en esta experiencia y que además, ¿no? Como hablabas tú al principio, yo creo, todo el tema del estrés, el cansancio, ¿no? O sea, o sea, que no estamos, o sea, que no tenemos un control real sobre el contexto. O sea, el contexto está y en relación a este de alguna manera, nos desenvolvemos como podemos, ¿no? Y ya sabes tú que a mí hay un ejemplo que me encanta. Es todos estos tíos cis que se comen un cocido madrileño de 3 kilos y creen que media hora después van a tener una erección. No, por supuesto que los juguetes sexuales no tienen por qué excluir el erotismo para nada. A mí lo que me molesta es cuando se venden precisamente como sustitutivos del erotismo. O sea, los juguetes sexuales hay que integrarlos en el erotismo. Pero muchas veces se venden o se piensan como sustitutivos del mismo. Lo que hay que hacer es integrarlos en la erótica personal y en la amatoria, que si los usas con otra persona, en la amatoria que estableces con esa persona. Hombre, y yo creo que también en la expectativa que genera, ¿no? Esta correlación de este juguete, ¿no? Que ha podido pasar de, es que este juguete te lo pones y en 5 segundos te corres, ¿no? Que ya estás como generando, en principio, o sea, al final no estás yendo a disfrutar de ti, de tu cuerpo desde esta autoerótica, sino que estás con la expectativa de, toda la gente me ha dicho que cada vez que me pongo el juguete concreto que sea para esto, es que me corro en nada. Entonces, al final estás partiendo ya desde una ansiedad, ¿no? Que no estás como en un contexto de estoy relajadita o estoy relajado, de pronto pues voy a disfrutar, a ver qué pasa. O sea, que al final lo que estás generando también es creer que este juguete, por el simple hecho de ponértelo, te va a llevar a algo sin, o sea, sacando de la ecuación la vivencia, precisamente, ¿no? Y el deseo.
Y es, mira, lo que acaba de decir Norma, que es que además la gente se compra estos juguetes y luego resulta que por la razón que sea no los erotizan para nada y no les sirven de nada. Bueno, me voy a meter con este juguete en concreto, que todos sabemos de cuál estoy hablando. A mí hace un ruido, esa especie de... que me echa para atrás, que me lo baja todo. Y no soy la única persona, porque desde que cuento esto, han salido muchas personas con vulva que tienen este juguete que me han dicho también que con el ruido del cacharro no pueden. Que no pueden. Claro, es que estamos generando una cultura muy terrorífica y esto sí que es un ejemplo muy de consulta. Sí, yo sé que aquí hay compañeras y compañeros sexólogos que están en el directo. Algunas las conozco y algunas amigas también. Pero esto es como un clásico de consulta sexológica. Llega un hombre cis al médico de familia, al médico de cabecera, con dificultades de erección, ¿no? El médico, la médico de familia le hace unas pruebillas, se comprueba que endocrinológicamente anda bien, que a nivel cardíaco está bien, no parece haber ningún problema fisiológico que impida una erección, pero se le da medicación para promover la erección, vasodilatadores. Ya también sabéis de cuáles hablo, no los voy a nombrar. Entonces, este hombre vuelve a su casa con su esposa y se toma la pastilla azul. Y la erección no viene. Entonces, ya este hombre ya revienta del todo. Es decir, no se me levanta ni con esta. ¿Qué demonios me pasa? ¿Qué demonios te pasa? Pues que a lo mejor tienes un problema de pareja no resuelto increíble y en ese problema de pareja tremendo, tu mecanismo de excitación está inhibido. Y por mucho que tomes un vasodilatador que promete erecciones infinitas, mientras perdure ese problema de pareja, tú no te vas a excitar, porque tienes un conflicto con tu pareja. Y eso inhibe el mecanismo de la excitación. O sea, Es que esto es importante, porque hemos estado hablando mucho del estrés, ¿no? Que siempre cuando hablamos de estrés lo llevamos como al curro, a una situación con la familia, con no sé qué, ¿no? Pero que muchas veces pensamos que cuando estamos en pareja, por el simple hecho de estar en pareja, ya va a haber una serie de mecanismos que se van a que se van a desarrollar y que van a llevar a algo porque es como supuestamente a esta persona la deseo, a esta supuestamente persona me parece atractiva. Entonces, como tengo que tener una excitación sí o sí, ¿no? Pese a que quizá pues haya un contexto en la pareja que no esté llevando precisamente a una relajación, a un espacio de confianza, a un espacio de vulnerabilidad, ¿no? O sea, que todo esto lo pasamos por alto, vamos. Entonces, si tú estás en tensión con el otro, si tú estás en tensión y en mal rollo con tu pareja, ¿qué? Si en lugar de estar encontrados, estáis desencontrados, esto sería como muy sexológico hablar en esos términos, ¿qué esperas? Si en el fondo tienes una tensión interior, un conflicto no resuelto, sabes que hay un tema, ¿qué esperas? Además es que en mi caso, o sea, bueno, aportaré aquí una vivencia, a ver si la gente se va animando a contar cositas. A mí hace muchos años me pasó que con una pareja, pues voy a utilizar el término que entendemos igualmente todas las personas, ¿vale? Pero bueno, aunque la eyaculación supuestamente precoz, ¿no? Que lo de precoz y todo esto tendríamos que ver cuándo es el tiempo de precoz. A mí me tiene... A mí lo de la eyaculación precoz es una cosa que es una idea que me fascina. Pero bueno. ¿Quién? O sea, no sé quién va por ahí con un cronómetro decidiendo cuál es precoz, no, total. No precoz. En lugar, además, de preguntar una cosa importante a las partes implicadas, ¿fue satisfactorio? Total. Claro, en este caso mío, lo que me generaba era que, imagínate, pues en un encuentro, pues hubo una eyaculación cuando yo no sé si llamarlo si no quería, o sea, no era lo que esperaba en ese momento, demasiado intensa y rápida, con esta idea además de la masculinidad, ¿no? De no estoy durando, no estoy dando la talla. ¿En qué fue desembocando todo esto? En que cuando me iba, os acercaba, ¿no? Esa sensación de intimidad con la pareja de ese momento, etcétera, yo empezaba a generar unos mecanismos de ansiedad e incluso de depresión que lo que hacía era que cada vez, o sea, llegó un momento que a mí no me podía ni tocar, o sea, es que ni tocar. Eso se llama síndrome, esto lo solemos llamar síndrome del interruptor. ¿Qué quiere decir Pues, esto? Que como creemos, además esto también es otro problema cultural muy grande, que afecta a nuestra sexualidad, es que creemos
que hay como una secuencia lógica de eventos que siempre se produce de la misma manera y que siempre tiene que culminar de la misma manera, ¿no? Voy a poner el ejemplo en plan fácil. Abracitos, besitos, morreos, manoseos, odio la expresión sexo oral, porque no es nada sexológica, pero la voy a usar para que nos entendamos todas. Sexo oral y penetración. Es como una especie de suma de eventos que siempre se tienen que dar igual. Entonces, ¿qué le ocurre a mucha gente? A mucha gente, por la razón que sea, alguno de los eventos de esta secuencia no le apetece, no le interesa, le produce ansiedad, como es tu caso, y para evitarlo, lo que hace es bloquear la secuencia entera. O sea, apaga el interruptor de la erótica compartida y es, como tú bien has dicho, incapaz de darle un beso a su pareja porque de forma instintiva, de forma no consciente, considera que si le da un beso, van a acabar haciendo esto, y después aquello otro, y después aquello otro que justamente no quieres hacer bajo ningún concepto por la razón que sea, porque te da ansiedad, porque no te gusta, porque no es el momento, tus razones tienes. Pero claro, como creemos que tiene que existir esta secuencia de eventos perfecta, para evitar uno de los eventos de la secuencia, apagamos completamente nuestra erótica. Y puede llegar a esto que tú dices, de ser incapaz de tocar al otro. No, pero es que claro, que además esto, por ejemplo, suele ser, o sea, en este caso que habla justo me lleva muy, bueno, al final generalizando, ¿no? Pero como a los señores generalmente intentamos generar un encuentro o leemos un encuentro en cuanto ha habido una caricia mínima, ya estamos calculando cuánto tiempo falta para el beso, cuánto tiempo tal, o sea, es decir, que ya estamos viendo una correlación por el simple hecho de a lo mejor habernos acariciado en el sofá o incluso habernos dado un morreo, me refiero, es como, hostia, si había un morreo, ya me he saltado lo anterior, lo siguiente ya es empezar a tocar, ¿sabes? Claro. Y como esto al final acaba generando en la otra persona una sensación incluso de rechazo, porque quizá lo que le apetece, ¿no? Lo que desea exactamente en ese momento es Un morreo, besarse y ya está. y solo quiere un morreo. Porque Sí, hay sí, pero claro. gente que, claro, pero ¿de dónde viene todo esto? Es que volvemos al puñetero orgasmo. Es que Sí, sí. seguimos en un modelo. A la gente suele hablar de dos cosas separadas, ¿no? Como el modelo orgasmocéntrico o el modelo coitocéntrico. No. Orgasmo coitocéntrico. Es decir, estamos en un modelo donde lo máximo de lo máximo es el orgasmo en penetración. Y no podemos entender que haya gente para quien su máxima experiencia erótica o la experiencia erótica que más le pueda apetecer en un momento dado sea unos morreos. Y punto pelota. Y punto pelota. Total. Unos morreos, pero este es el problema que se da con todo, quiero decir. Que esto que estamos diciendo ahora de que te pueden apetecer solo unos morreos, este es el problema que tiene. Aquí, mira, meto mi piedra, ¿no? Yo que soy el de las sexualidades no normativas. Este es el gran problema que tiene mucha gente por el cual no entiende ciertas prácticas en las que el coito o incluso, el coito, la orgasmación incluso ni siquiera es contemplada. Porque dentro de, por ejemplo, el mundo BDSM hay muchas prácticas donde lo genital no se le hace mucho caso y donde la orgasmación ni siquiera se contempla. No se contempla que vaya a haber orgasmo. Entonces, ese hecho de que no se contemple el orgasmo, de que el orgasmo no esté en la ecuación del encuentro erótico, a la gente le deja descolocada. Esto tiene un origen, ¿eh? O sea, esto tiene un origen y esto es un origen claro. Esto es una cuestión, esto son 3 ensayos de teoría sexual de Freud, 1905. O sea, Freud ahí, además de inventarse la fantasía esta terrorífica del orgasmo vaginal, porque se la saca de la manga, Esto habría que explicarlo largo y bien, pero esencialmente es un invento suyo. Él viene a decir lo siguiente, que tú puedes hacer lo que sea, que todo, mientras culmine en un coito como Dios manda. Y nosotros vivimos en ese pensamiento. La gente puede hacer lo que quiera, por raro que sea. Se pueden disfrazar del coyote y el correcaminos y tirarse caramelos a la cabeza el uno al otro. Se acaban follando. Si no acaban follando, ya nos empezamos a extrañar.
has dicho por ahí bueno, se han contado como algo, ¿vale? Pero te lo leo. Dice una persona, me ocurrió con una pareja en un tiempo de descanso que nos dimos, no entiendo bien el tiempo de descanso, pero bueno, uno de ellos comenzó a acariciarme con una pluma y de pronto me sentí muy presionado por tener una erección, ¿no? Que al final lo que hablábamos esta respuesta, ¿no? De que a lo mejor el contexto está llevando a que esté habiendo caricias sin más, incluso la sensación que puede generar de, hostia, estoy teniendo una erección y no quiero que piense que a lo mejor, ¿no? Como esta idea de, al tener la erección ya parece que estoy indicando que quiero más y a lo mejor es como una respuesta que estás teniendo, pues yo qué sé, pues por la relajación o por esta disociación también que a veces pueda haber de lo que hablábamos, ¿no? De que quizá es en un momento en el que no estás erotizando eso, o si quizás sí lo estás erotizando, pero que bueno, hay una respuesta de tu cuerpo que tampoco pasa nada, o sea que en una erección no está Que diciendo nada. tú puedes erotizar muchísimo una cosa y que no haya una manifestación eréctil, ni que haya... Claro, esto también hay que entenderlo. Es por eso en el BDSM esto se ve muy bien, donde hay gente que erotiza mucho determinadas prácticas concretas y sin embargo no hay respuestas genitales visibles, no hay lubricaciones, no hay erecciones, pero la erotización está ahí. Entonces, claro, vuelvo a lo de antes, confundir deseo, que el deseo tiene que ver con la erotización, con excitación en un sentido fisiológico, endocrinológico, genital, etcétera, etcétera, es muy problemático. Y el ejemplo de este chico, yo voy a hacerlo al revés, ¿no? Lo que estaba diciendo de la erección. Joder, a lo mejor él sí estaba erotizando y sí le estaba produciendo placer, pero la situación de tener que tener una erección es precisamente la que inhibe el mecanismo eréctil. Porque si tienes que erectar, tengo que lubricar, tengo que erectar, tengo que orgasmar, tengas Bueno, los que esto, o sea, el problema este de tengo que correrme, tengas los genitales que tengas, si entras en el move, tengo que correrme, no te corres. bye bye. O sea, ya. Pero que esto Ahí sí además es que muy, que esto además, ¿no? Que además es un tema muy tabú entre nosotros, ¿no? Que no se suele hablar, el tema de los gatillazos en los hombres, ¿no? Que precisamente esta presión por tengo que dar la talla, tengo que estar a la altura, buah, esta piba, no sé qué, no sé cuánto, al final lo que acaba provocando precisamente es que en el momento en el que te vayas a poner el condón o lo que sea, de pronto se pierde la erección y la de problemas que genera en una parte y en la otra, ¿no? Por cómo lo lee cada persona desde ahí. claro, claro, es lo que comentaba antes, alguien que estaba viéndonos, que yo le respondió, pues sí, con lo de la ansiedad performativa. Pero, pero incluso vamos a analizar, lo siento, ya sabes, yo tengo esta faceta, vamos a analizar las palabras. Tú mismo has usado una palabra que ya nos dice mucho sobre cómo estamos pensando en las elecciones. Gatillazo. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿El pene es una pistola? No, 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 piénsalo, 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 porque esto a un nivel simbólico es importante. ¿Por qué hablamos de gatillazo? ¿Por qué hablamos de impotencia? ¿Por qué usamos esos términos? ¡Qué tontería! Pues no se me ha levantado, pues no se me ha levantado, pues puedo hacer un millón de cosas más. Y voy a decir una cosa, si alguien está tan obsesionado con, alguna persona con pene está tan obsesionada con orgasmar, lamento comunicar que se puede orgasmar sin erección. Por estimulación del glande o por estimulación prostática. Por poner dos ejemplos. Podría poner muchos más. O sea, esto, Miguel Bagalume, sexólogo, compañero, esto lo explica muy bien cuando él habla de cómo hemos convertido, esto viene de Master y Johnson, los padres un poco de la sex therapy. Miguel lo explica muy bien cuando él habla de cómo hemos convertido el sexo, los encuentros sexuales en un trabajo. Y en ese trabajo cada cual tiene un papel y en ese trabajo hay que rendir. ¿Sabes? Claro, es que hemos pasado de algo que debería ser lúdico, y lo lúdico es importante, usar la palabra lúdico, ¿eh? Porque el lúdico en sociología del juego, se considera al ocio como una acción cuyo único sentido es realizar la misma acción, ¿no? Es decir, deberíamos entender los encuentros como que tenemos encuentros con otras personas para tener encuentros. Que esa es la razón última del encuentro. Vamos a encontrarnos, vamos a explorarnos, vamos a ver qué placeres, qué intimidades, qué juegos. Y hay que pensar en términos de juego. ¿Qué juegos generamos? Porque cuando salimos de esta mentalidad,
nos metemos en la mentalidad del trabajo y del negocio. Y son mentalidades... Me voy a poner... Me estoy calentando, me voy a poner un poco chungo. Son mentalidades que son una barbaridad, tanto para el encuentro, como para el deseo, como para la excitación. Estos sí que son mentalidades que destruyen todo. Todo, porque el negocio y el trabajo implican rendimiento, para empezar. El juego implica ludismo, disfrute, no rendimiento, o sea... Sí, sí. Y además, que encima pensemos que no solamente ya trabajo, esto es psicología, yo esto lo digo mucho. Tenemos que volver a encontrarnos como los niños juegan al pilla-pilla. Los niños juegan al pilla-pilla mientras tengan tiempo a jugar al pilla-pilla. El pilla-pilla no tiene un fin último. Tú la llevas, tú la llevas, tú la llevas, tú la llevas. No hay ganadores, no hay perdedores. Es una acción que se da por sí misma. Tenemos que volver a esa mentalidad del juego en lugar de a una especie de trabajo extraño productor de eyaculaciones, orgasmos, fluidos, humedades, ¿no? Y además las pensamos en términos muy industriales, ¿no? Que es como potencia, tal, o sea, wow. Además, Miguel también dice mucho esta frase, ¿no? Del deseo huye de todo aquello que huele a deber, ¿no? O sea, que tiene el deber como está dentro de la ecuación, ¿no? O sea, que es justamente lo antagónico, ¿no? Claro, si tú de repente, pero esto es lo de, en cuanto metes la obligación, a ver, el deseo quiere decir tener ganas del otro. Y el deber no. El deber quiere decir estar obligado al otro. O sea, ya directamente es antitético. Si mezclas las dos cosas, cortocircuito. ¡Pum! No funciona nada. Que por eso muchas veces en pareja, ¿no? Cuando estamos con alguien, justamente esta idea de parecer que estamos hablando de deseo cuando en realidad estamos hablando o estamos generando una serie de estrategias que conllevan precisamente a una obligación, a generar una presión en la otra persona, es que lo que provocamos en la otra persona precisamente que se aleje todavía más, ¿no? O sea, de esa manera, queriendo acercarla, ¿no? Queriendo que nos desee, lo que hacemos es precisamente un rechazo. Claro, mira, hay una cosa muy sexológica, esto es muy de Amezúa, que habla del egoísmo solidario. Y es un concepto muy sencillo de explicar y que la gente lo entiende muy rápido. Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué prefieres? No hace falta que digas. ¿Tu práctica erótica que consideres más satisfactoria, que te la haga una persona que se supone que es experta en hacerla por obligación, o una persona que no es tan experta por gusto? Pues nada, la B. Pues la B, evidentemente. Porque el deseo, el placer y el gusto llaman al deseo, el placer y el gusto. El juego llama al juego. El deber llama como han dicho por ahí antes, a cumplir. A cumplir. Y es una palabra, o sea, que en nuestro vocabulario exista la noción de cumplir en la cama, en el encuentro, es terrorífica. ¿Cumplir con qué? ¿Qué le debes tú a nadie? O sea, lo siento, pero nadie le debe un orgasmo a nadie. Esto para empezar, ¿eh? Le debe un respeto, le debe una consideración, le debe unas buenas maneras. Pero un orgasmo no. Lo siento. Entonces, si nos metemos en esto de... sí, luego está esto que estaba diciendo Leire, que está la jugada de la insistencia, de la victimización, de ay, que no me das. Son formas de generar deber. Es que, Leire, piénsalo. Esos son formas de generar deber a través de la culpa. Y luego hay una cosa que dice Norma. Norma está en el live. Es una compañera nuestra y ella lo dice. Es una compañera sexóloga. Y ella siempre hace mucha alusión a esto. Es que vivimos en una sociedad que todavía no ha superado la noción del débito conyugal. Esto es algo que ha existido, el débito conyugal. O sea, aquí se ha creído que había que la mujer en el matrimonio tenía una deuda en encuentros eróticos con el marido. Tenía un débito conyugal. Y esto no está superado. Seguimos creyendo que hay que cumplir una vez por semana. Pues miren ustedes, quizás lo que tengamos que hacer es encontrarnos
cuando nos apetezca encontrarnos. Y entonces así el encuentro será maravilloso. Pero si hay que cumplir los domingos por la tarde, después de la paella y no sé qué, a lo mejor en lo que nos metemos es en un embolado que acaba en un divorcio. O sea, no sé cómo decirlo. No, y que al final está el deber, ¿no? Como esta idea de que ya está planificadísimo, en este día por la tarde es cuando tenemos nuestro momento, al final no vas a ese... no, o sea, no llegas desde un contexto relajado, desde que te apetece, porque a lo mejor luego de pronto dijiste, oye, bueno, también además me lleva mucho a esta idea también de, oye, que esta noche follamos, ¿no? Y tú ya estás diciendo, vale, me ha dicho que ya esta noche follamos, y al final esta noche llega el momento y es como, oye, pues no me apetece esta noche al final, vale que te lo he dicho por la tarde, hace 4 horas que esta noche follamos, pero ahora mismo no me apetece. Pero que está como justamente esta idea de que parece que ya te lo han dicho, hay un derecho, ¿no? Que es como ya me lo has dicho y no estás pensando Mira, es que en la importancia del deseo de la otra persona, ¿no? O incluso del tuyo. A lo mejor de pronto tú esta mañana le habías dicho que sí, que luego te apetecería, pero luego no te apetece. O a la otra persona, ¿sabes? de hecho, una cosa, a ver, y luego es muy curioso, porque a veces deseamos el deseo, pero desear el deseo no quiere decir que el deseo vaya a aparecer. No es cierto, podemos desear mucho el deseo, pero no necesariamente puede aparecer. Y esto se ve, y incluso a veces lo que podemos desear no es tanto el encuentro como lo que rodea el encuentro, que con ello nos colma nuestro deseo. ¿Sabes lo que quiero decir? Total. Por ahí han dicho hace un momento una frase que me ha parecido interesante. Sí, esto es como lo de si no le das lo que necesita, lo busca fuera. ¿Pero qué es esto de lo que necesita? Ya. Yo hago esta pregunta muy en serio. ¿Qué es esto de lo que necesitas? Sí, porque se ve como una necesidad. ¿Te ha muerto alguien? Porque esta frase además es muy de tío, por cierto. Sí, sí. O ha sido tradicionalmente muy de hombre. Nadie se ha muerto por no echar un polvo en 6 meses, ¿eh? O sea, nadie necesita nada. No es una cuestión de necesidades, es una cuestión de ganas, de apetencias, de buscarse mutuamente. Es una cuestión de humanos, de seres humanos vulnerables que se buscan mutuamente. No es una cuestión de andar echando flujos por ahí como si fuéramos... Lo siento, o sea... ¿Qué está Es que no pasando? Hostia, ¿se ha ido la charla? Oye, No, yo te oigo ahora. vale, es que se me ha puesto Sí, como cargando. te has congelado. Sí, Perdón, eso es perdón. lo que está diciendo Capricornio, lo de que los hombres tienen sus necesidades. ¿Y cuáles son las necesidades de los hombres? Respirar, comer e ir al baño. Pero es No que, sé yo qué otras necesidades fisiológicas tienen. bueno, es que aquí está el relato, ¿no? De la masculinidad, ¿no? De la sexualidad, ¿no? Entendiendo la sexualidad como eso que hacemos, ¿no? O eso que necesitamos, como desde un instinto, ¿no? O desde algo irrefrenable que parece vamos, que por eso lo de también la idea de si no lo hago aquí lo buscaré fuera, o es que yo no puedo estar así, es que llevo los huevos cargados desde hace no sé cuántas semanas, ¿sabes lo que decir? Esta es la fantasía del dolor de huevos. La Bueno, fantasía el dolor de huevos que ¿Qué te es esto del evita, dolor de huevos? que Mira, te... o sea, ¿qué es esto del dolor? ¿A quién le han dolido los huevos alguna vez? Que no ha pasado. No, no, O sea, porque le han dolido aparte, los huevos porque le han dado una patada jugando a fútbol. Efectivamente, sí. Ahí le han dolido. Y otra patada en Muay Thai. Pero por no descargar, como diría esta gente que hablan estos términos, no descargar. Tócate las narices. ¿A quién le ha dolido? En inglés tienen esta expresión que son los blue balls, que es esto como que se les ponen azules de no haber eyaculado en mucho tiempo. Mentira, no pasa. Que le pregunten a cualquier urólogo. No pasa. Para empezar, por una cosa muy sencilla. Porque la gente con pene tenemos descargas eyaculatorias involuntarias mientras dormimos. sí, sí. Punto pelota. Ya está. Bueno, y las erecciones, ¿no? Matutinas, y no por eso necesita que tengas que descargar y cada vez que te... La erección matutina, que muchas veces tiene que ver con, Dios mío, qué vida esta, que es pasarme la mitad del tiempo trabajando en inglés y la mitad trabajando en castellano. El bladder, en castellano, el órgano donde se acumula la orina. Vejiga. En la vejiga, perdón, no me salía. Digo, a Claro, ver qué va a decir ahora. la vejiga se llena y porque la vejiga se llena impide que la sangre salga del pene. Y eso muchas veces es la erección matutina. Y se produce este efecto paradójico en el que la gente con pene
queremos orinar, pero estamos tan empalmados que no podemos orinar y entonces pasan cosas, porque además no apuntas bien, es este tipo de cosas. A toda la gente con pene nos ha pasado, ya sabemos de lo que hablamos, ¿no? Pero es que ya está bien, y ya está bien de estos discursitos de la olla a presión, de la energía sexual, de la potencia sexual y de no sé qué. Es que al final todo esto lo que hace es sacar de la ecuación el deseo, ¿no? O sea, que al final el peligro al que lleva todo esto es que al final dejamos de ver el deseo de uno mismo y el deseo del otro, que es lo que al final es importante para llevar a cabo un encuentro, me refiero. Pero no, y es que dejamos de ver al otro. Dejamos de ver al otro directamente. Porque si esto es una cuestión de negocio... O sea, yo esta frase a mí me la he oído 1000 veces y la gente que ha estudiado conmigo o que me lee, seguro que me la ha leído 1.000.000 de veces. Pero en cuanto convertimos al otro, en lugar de convertirlo en un ser humano con el que vulnerable, con el que queremos intimar y generar placeres que nos generen intimidad, en lugar de convertirlo en eso, lo convertimos en gestor de nuestros orgasmos. El otro día en clase, que hice esta misma frase, alguien dijo, lo convertimos en un rider. Efectivamente. ¿Qué pasa cuando convertimos a alguien en un gestor de orgasmos, en un gestor de placeres, en un rider? Pues que no hay que dar explicaciones. Porque a un ser humano digno le tendríamos que dar explicaciones de por qué no queremos volver a verle. Pero si al otro solamente le consideramos una especie de trabajador orgásmico que tenemos por ahí, con un WhatsApp, agur benur, hasta nunca, no hace falta más. O sea, estas mentalidades respecto al deseo, la excitación, la orgasmación, son muy deshumanizantes. Son muy deshumanizantes. Porque nos llevan, y repito, parece que soy un obsesivo, ¿no? Pero nos llevan a la esfera del negocio. La esfera del negocio no es una esfera plenamente humana, donde cuentan las emociones ajenas, donde cuenta la empatía, donde cuenta la vulnerabilidad o el sufrimiento. Lo que cuenta es la inversión, la ganancia, el dinero, en este caso los orgasmos, etcétera, etcétera, etcétera. Es como una especie de capitalismo orgásmico extraño, en el que en lugar de dinero se acumulan orgasmos y los demás solo nos son útiles en la medida en la que nos los facilitan. Y si no me facilitas los orgasmos, adiós, y sin mucha explicación. Bueno, que está el modelo este que justamente hemos estado comentando, ¿no? Del orgasmo como algo a lo que hay que llegar sí o sí. Y precisamente, ¿no? Luego está este relato que se ha construido de, por ejemplo, además del hombre ahora, ¿no? Que el hombre ha pasado de ser alguien que disfrutaba solo de su placer en los encuentros, ahora a ser un proveedor de orgasmos, ¿no? Que su validación pasa precisamente desde aquí, ¿no? Desde esta idea de que si no he hecho esto, no he llevado a cabo pues mis artes, no sé cómo llamarles, mis artes manuales, mis artes empotradoras, ¿no? Como podría definirse un José Antonio de turno. Son formas complicadas de decir mi masculinidad, porque en el fondo están midiendo su masculinidad en base a eso. Sí, sí, en base a la otra, a la otra persona, ¿sabes? A pesar, ¿no? Y a pesar de la otra persona. A pesar de la otra persona, porque no le preguntan a la otra persona por su masculinidad, sino que son ellos los que están haciendo la película. Y en muchos casos juegan a la contra de la otra persona, pese a la otra persona. Claro, es que esto es el negocio. Que además esto hubo una frase que dijiste tú el año pasado cuando estuve en la formación con vosotras y demás, que cuando hablabas del deseo, ¿no? Que el deseo, ¿no? Hablando de la seducción, hablando de esta idea de la diferencia entre seducción, manipulación, ¿no? Y cómo el deseo es contigo, ¿no? Y, o sea, contigo, ¿no? Y justamente la manipulación es pese a ti y por encima de ti. O sea, que hay que tener... Claro. La seducción lo que busca es generar deseo en el otro y iniciar un juego con el otro, para el otro y teniendo en cuenta al otro. La manipulación, que es de lo que hablabas antes, de estos famosos coaches de manipulación, es contra el otro y pese al otro. Es que es muy distinto a seducir. El otro es un adversario a batir. No es una persona con la que quieres jugar, con la que quieres disfrutar. Es una conquista. Y volvemos a este lenguaje bélico. Que es muy distinto, obviamente, a seducir.
Que al final que hablamos del lenguaje, ¿no? Cómo acaba calando en general, ¿no? Como hablábamos con la excitación, el deseo, cómo acabamos confundiendo términos y cómo incluso a veces acabamos viendo la seducción como esta cosa que precisamente saca de la ecuación el deseo, ¿no? Porque no nos importa el deseo, lo que nos importa es lo que queremos alcanzar, es como un objetivo. Es la diferencia entre invitar a alguien y cazar a alguien. Eso sí, esta es la diferencia. Total. Seducir es invitar al deseo y al juego compartido. Y estas cosas, de estas gentes, lo que hacen es cazar al otro para usar al otro, atrapar. O sea, no. Y en parte, y ahora me voy a tirar un moco, pero esto es una teoría que tengo, no sé si habéis leído estadísticas, pero es cierto que las relaciones, los encuentros eróticos en determinados estratos de edad, jóvenes, gente entre 16 y 20 años, han bajado bastante de una generación a otra. Yo tengo la teoría de que es porque esta cultura del encuentro erótico visto como trabajo, de la seducción vista como caza, es decir, esta cultura en la que el otro no cuenta nada, cada vez es más común. Y la gente, aunque sea de forma inconsciente, y no pueda verbalizar todo esto, como estaba hablando Raúl y yo todo este rato, no es tonta. Y se da cuenta de lo que hay y no lo quiere. Y por eso tienen menos encuentros, porque se encuentran con formas relacionales que son muy violentas y muy inhumanas. Y si es algo el encuentro erótico, y si es algo el deseo, es una cuestión de humanos. Y humanizante. Joder, porque, o sea, si a mí me gusta Pepa, yo, si me gusta, si la deseo, si tengo anhelo de ella, si me apetece intimar con ella, es porque la veo como un ser humano pleno y digno. Mientras que si para mí Pepa es alguien a quien le tengo que hacer unas técnicas manipulativas para conseguir no sé qué cosa rara, que no sé qué quieren conseguir los coaches estos de tal, no sé si quieren, sí que se creen que van a echar un polvo, no sé, o sea, no sé cuál es su fin último, ¿vale? No voy a entrar ahí. Pepa para mí no es humana, si yo hago eso. Pepa para mí es una presa. Una presa no es humana. No es humana. Porque para poder actuar inhumanamente sobre alguien, primero hay que deshumanizarlo. Y esto yo lo digo mucho. Pero es que es la puñetera verdad. Yo no puedo tratar al otro como una presa si le considero plenamente humano. Le tengo que quitar por algún sitio humanidad, dignidad, valía, etc. Entonces, no me extraña que la chavalada tenga menos encuentros eróticos. Si estamos en una cultura de la cacería, de la deshumanización, del capitalismo sexual y de la mierda, lo siento por hablar así, perdonadme, pues yo tampoco querría. Bueno, y además que se ve que el problema, ¿no? Con esta idea de justamente que hablas no de la inmediatez, ¿no? Que parece que todo puede llegar rápido, se ve como el propio proceso de seducción, ¿no? De erotizarnos, se ve como algo que provoca fatiga, algo que no apetece, o sea, se ve como si tuviera un coste, no sé cómo explicarlo, ¿sabes? O sea, ¿sabes lo que quiero decir, no? Que parece como que de alguna manera, como lo que quiero conseguir es algo a través de la supuesta seducción, hay veces que la propia seducción no la erotizo porque no me está apeteciendo, porque yo lo que no quiero no es encontrarme con la otra persona en esta seducción, sino que quiero es conseguir directamente follar, ¿sabes? Y ya está. Y esto es curro. Claro, y se acaba viendo como curro. O sea, es decir, que es lo que habla. Es deber, es lo que decíamos antes. O sea, si vivimos la seducción como un deber, pues apaga y vámonos. ¿Quién se va a seducir? O sea, es el cortocircuito. Antes decían por ahí, Bruno, no sé si tú sabes algo, que si hay algún tipo de bibliografía de todo esto más o menos que estamos hablando. Hostia, quedan 28 segundos. Bueno, yo no sé si bibliografía, lo que sí hay es una escuela sexológica maravillosa con la que yo me formé el año pasado, con la que hay personas aquí que se están formando, Hostia, en la que Bruno es uno de los profesores que hay, pero están también Miguel, Norma, Juncal, Anabel, ¿sabes? O sea, es decir, escuela sexológica tiene un curso de un año maravilloso que habla de